Buenas tardes, mi nombre es Santos Garrido Diana Karen, hago equipo con mi compañero Morales González Yair y mi tema es el virus, un enemigo mortal. ¿Cuál es el contexto histórico de la pandemia de 1918? A mediados de 1917, el país padecía las consecuencias de la guerra civil, destrucción de campos, ciudades, vías férreas, intervención de la comunicación, del comercio, así como la escasez de los alimentos y la fuga de capital. La Primera Guerra Mundial impidió que fluyeran las inversiones extranjeras y el comercio a México, imposibilitando la reactivación económica. En este contexto histórico, político, económico y social, aunámosle que en otoño de 1918 llega a México la pandemia de gripe. En Europa, junto con las líneas aliadas, decidieron censurar la información para no desmoralizar a las tropas ni mostrarse débil ante el enemigo. El número de doctores y enfermeras escaseó, fue insuficiente, ya que muchos de estos decidieron trasladarse para ofrecer sus servicios a causa de la guerra. ¿Qué es la gripe por AH1N1? La gripe por AH1N1 es una infección respiratoria aguda y muy contagiosa de los cerdos, causada por alguno de los varios virus gripales del tipo A de esa especie. El virus se transmite entre los cerdos a través de aerosoles por contacto directo o indirecto. Durante todo el año se producen brotes en esos animales, pero la incidencia es mayor en otoño e invierno en las zonas templadas. Muchos países vacunan sistemáticamente a sus cabañas de cerdos contra la gripe por H1N1. Los virus de la gripe por AH1N1 son en su mayoría del subtipo H1N1, pero también circulan entre los cerdos otros subtipos como H1N2, H3N1 y H3N2. ¿Cuáles son las vías por transmisión? 1. Por vía respiratoria. El virus ingresa por vía respiratoria a partir de los estornudos o de la tos de los pacientes infectados. Como las partículas no permanecen suspendidas en el aire, es necesario el contacto cercano de las personas. 2. Por contacto de los virus que hubieran quedado en picaporte. ¿Por qué se llama la gripe española y cuántos muertos dejó? Al declararse España neutral durante el conflicto mundial, los medios de comunicación y la prensa seguían informando, al contrario de lo que sucedía en otros países europeos o en Estados Unidos, donde se imponía la censura. Cuando se empezaron a contabilizar las primeras muertes por gripe en España, todos los periódicos informaron sobre este nuevo virus, su peligrosidad y su rápida expansión. El resto de países en plena contienda no quisieron hacer pública esta situación, para no generar una alarma social que pudiera debilitarles. Por esta razón se denominó gripe española y dejó más de 50 millones de muertos mundialmente. ¿Qué animal originó el virus? Fueron las aves. Estos reservorios ejercen un importante papel en la difusión de la enfermedad. De hecho, las aves migratorias silvestres tienen la capacidad de transportar el virus a lo largo de sus rutas migratorias y asimismo pueden transmitir la gripe aviar a las aves domésticas, como a las gallinas o a los patos. ¿Cuándo y dónde se registró el primer caso? El 4 de marzo de 1918, Albert Gitchell, a veces aparece como Gilbert Mitchell, cocinero en el campo militar de Fort Riley en Kansas, en Estados Unidos. Cayó enfermo con fiebre alta, pulsos muy rápidos, respiración dificultosa y cianosis, como se le llama al tono de piel azulado o grisáceo que provoca la falta de oxígeno en sangre. Enseguida hubo más casos de soldados enfermos con los mismos síntomas. En abril, muchos soldados estadounidenses llegaron a Europa para combatir en la guerra, llevando con ellos el virus. ¿Por qué las personas confunden el COVID-19 con la influenza? Ginebra, Washington, 25 de marzo del 2020 de la OMS dice: a medida que el brote de la enfermedad por el coronavirus 2019 continúa evolucionando, se ha hecho comparaciones con la gripe estacional o influenza. Ambas causan enfermedades respiratorias, sin embargo, existen diferencias importantes entre los dos virus y cómo se propagan.
El COVID-19 se propaga más fácilmente que la influenza y causa enfermedades más graves en ciertas personas. Las personas pueden tardar más en presentar síntomas y son contagiosas por más tiempo. Puede ser difícil distinguir entre ambas enfermedades basándose solo en síntomas y podría ser necesario realizar una prueba de detección para ayudar a confirmar el diagnóstico. Tanto el COVID-19 como la influenza pueden tener distintos grados de signos y síntomas que pueden ir desde la ausencia de síntomas, que son los casos asintomáticos, a síntomas más graves. ¿Por qué es más peligrosa la nueva cepa de la COVID-19? Es mucho más contagiosa y está desplazando las versiones más antiguas del virus. Cualquier cambio que facilite la entrada del virus en la célula jugará en su favor. La mayoría de estas mutaciones no tiene efecto en el comportamiento del virus, pero muy ocasionalmente pueden mejorar su habilidad para infectar y volverse más resistentes a la respuesta inmune del cuerpo. Y esto fue lo que sucedió con esta nueva cepa. Tiene la misma formación, solo es altamente contagiosa. Entre tanto, se sabe que el mecanismo de transmisión de la nueva cepa es el mismo que para las otras, por inhalación de gotas pequeñas y aerosoles que contienen el virus y quedan flotando en el aire, con lo cual sigue siendo vital continuar con las medidas de aislamiento, higiene y distancia social. ¿Cómo funciona la vacuna en nuestro cuerpo? Se están desarrollando diversos tipos de posibles vacunas contra la COVID-19, entre ellas vacunas con virus inactivados o atenuados. Utilizan un virus previamente inactivado o atenuado, de modo que no provoca la enfermedad, pero aún así genera una respuesta inmunitaria. Vacunas basadas en proteínas. Utilizan fragmentos inocuos de proteínas o estructuras proteínicas que imitan el virus causante de la COVID-19, con el fin de generar una respuesta inmunitaria. Vacunas con vectores virales. Utilizan un virus genéticamente modificado que no puede provocar la enfermedad, pero sí puede producir proteínas de coronavirus para generar una respuesta inmunitaria segura. Vacunas con ARN y ADN. Un enfoque pionero que utiliza ARN o ADN genéticamente modificado para generar una proteína que por sí sola desencadena una respuesta inmunitaria. Lo que hacen las vacunas de ARN mensajero es introducir en nuestras células una secuencia génica que codifica para una proteína de SARS-CoV-2, la proteína S. Podemos decir que usa la maquinaria de nuestras células para fabricar copias de esta proteína. Después, nuestro sistema inmunitario reconoce la proteína S como extraña y responde generando anticuerpos específicos, por lo que cuando el coronavirus entre en nuestro organismo ya tendremos inmunidad y no enfermaremos. Muchas gracias.